el gran resumen de la hora de RPP. Los candidatos de Fuerza Popular Keiko Fujimori y de Juntos por el Perú Roberto Sánchez participarán hoy en el debate presidencial programado para las 8 de la noche y que se realizará en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja. La candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori visitó la región Tumbes, donde presentó algunas de sus propuestas en materia de seguridad ciudadana, tales como reforzar el control fronterizo mediante el uso de nuevas tecnologías, entre ellas drones militares con inteligencia artificial. Por su parte, Roberto Sánchez visitó el emporio comercial de Gamarra en el distrito limeño de La Victoria, donde se reunió con dirigentes y comerciantes y desde donde se refirió a la camioneta en la que se movilizó en Huánuco, que según un informe periodístico le pertenece a una persona intervenida por haber transportado droga. Son miles de personas y para caminar un tramo donde no pueden ni caminar, subimos una camioneta, escúcheme, del cual no conocemos, no sabemos quién es, cero trato, nosotros no conocemos ni tenemos nada que ver ni con el narcotráfico ni con la criminalidad. Vamos a corregir eso para evitar estas cosas. Eugenia Fernández Segarra, directora nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación del Jurado Nacional de Elecciones, advirtió que los conflictos sociales registrados en diversas zonas del país por el paro agrario podrían afectar el desarrollo del proceso electoral. Hay una serie de acontecimientos que tienen que ver, por ejemplo, con la toma de carreteras. Nosotros hemos registrado toma de carreteras, por ejemplo, carretera longitudinal de la Selva Norte, de la Sierra. Esto está afectando las vías principales por donde debe discurrir el transporte, llevando el material electoral. En el programa Enfoque de los sábados, propuestas para construir el país que queremos, el ex viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, Leonardo Rojas, destacó que de cara a una nueva gestión de gobierno, la tecnología y la telemedicina pueden contribuir a cerrar las brechas de infraestructura, equipamiento y personal de salud a nivel nacional. Y un mensaje para el próximo gobierno es que pueda fortalecer y eventualmente en los primeros 100 días recuperar la capacidad operativa de la red pública de salud con un énfasis muy especial en el primer nivel de atención. Lo cierto es que hoy tenemos hospitales desabastecidos, tenemos múltiples equipos que se encuentran inoperativos y tenemos una deficiencia de personal de salud de manera muy crítica en cuanto a médicos especialistas en múltiples regiones del país. Un total de 22 ciudadanos extranjeros, en su mayoría de nacionalidad venezolana, fueron detenidos por la policía al encontrarse en situación migratoria irregular, según reportaron fuentes de migraciones en la región de Lambayeque. El presidente del Comité Militar de la OTAN, Josep Cabo Dragone, defendió que el aumento de la inversión en defensa debe traducirse en capacidades concretas porque el dinero solo no disuade, según indicó un día después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, volviera a reclamar a la alianza un mayor esfuerzo militar. Faltan 10 días para el inicio de la fiesta del fútbol. RPP en la radio oficial de la Copa del Mundo 2026. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Una y 9. El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, rechazó las advertencias de la fundación New Seven Wonders sobre una posible pérdida del reconocimiento de Machu Picchu como maravilla del mundo. Bueno, estos últimos días se ha estado paseando por Lima y no sé si también ha estado en Cusco un señor que es representante de una publicación, ¿no es cierto? Señalando que Machu Picchu puede perder el título de maravilla, de la séptima maravilla
o de las nuevas 7 maravillas del mundo. Yo no sé qué autoridad tiene este señor y su publicación para venir a visitarnos e intentar dirigirse al presidente de la República, pero también, digamos, dirigirse a los candidatos a la presidencia de la República. Machu Picchu es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Esto fue elegida oficialmente el 7 de julio de 2007. Esto fue una votación organizada por una fundación, New Seven Wonders. ¿No es cierto? Por supuesto, nosotros lo hemos celebrado. Entonces, estoy en comunicación con Werner Salcedo, es el gobernador regional de Cusco. No sé cuál es su punto de vista sobre este particular. Yo le voy a formular la pregunta directamente. Señor Salcedo, doctor Salcedo, ¿cómo está usted? Muy buenos días. En medio de tu programa y sabiendo que llega a todos los rincones de la patria, un saludo para el Cusco y para nuestro Perú. ¿Qué peso específico tiene esta organización, New Seven Wonders, en calificar o no, sentenciar o no, amenazar o no? Para mí ha sido una amenaza, digamos, este tema de quitarle el título de maravilla del mundo. ¿Qué peso tiene esta organización? ¿Hay que darle el peso correspondiente en el Perú, doctor? Considero que el peso que tiene es comercial, mercantilista. Y que frente a la fundación y a todo lo que significó la votación para declarar a Machu Picchu Maravilla del Mundo, donde participaron en su página web más de 100 millones de votos, como también más de 500 millones de votos para ver como maravilla natural a nuestra Amazonía, considero que ellos se dan la autoridad bajo ese criterio de decirnos que si nos quitan o no nos quitan, pero que las observaciones que realizan es específicamente en el espacio económico, comercial, de lo que representa Machu Picchu, y que hoy más que nunca deberíamos de tomar atención a sus palabras frente a lo primigenio que indica. A ver. Que Machu Picchu está siendo observado, según ellos, primero en el espacio del traslado de los visitantes, comenzando desde la capital, en donde los tienen que llevar de madrugada a los visitantes, hacerlos llegar en horas tempranas al terminal de Ollantaytambo, en donde tienen que hacer largas colas, no tienen un servicio seguro de transporte del aeropuerto a Ollantaytambo, y seguidamente cuestiona el transporte del tren, en donde nosotros no tenemos precisamente la calidad de servicio que requiere el visitante, ya sea nacional o extranjero. Y también indica que el servicio que se le brinda a nivel del espacio urbano de la administración del distrito, en donde han convertido prácticamente en un centro comercial al centro poblado de Aguascalientes o Machu Picchu Pueblo, es lo que observa. Y a partir de ahí, el transporte vehicular de Aguascalientes hacia Machu Picchu, centro arqueológico, en donde hasta hoy la municipalidad provincial no tiene la capacidad de resolver el transporte. Y finalmente cuestiona el cómo se dan los ingresos hacia el centro arqueológico de Machu Picchu, que se encuentra en manos del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Medio Ambiente junto con CERNAM y también del Ministerio de Turismo, que es el encargado de gestionar lo que significa el manejo de los visitantes. Y que los privados, por culpa de esta situación, que lo indica la propia Cámara de Comercio de Cusco, perderían entre 300 y 350 millones de nuevos soles, y que los ingresos que genera Machu Picchu al Ministerio de Cultura, que son en promedio de 200 a 250 millones, solo 7 millones se destinan para la conservación de Machu Picchu. Y concluye indicando de que se tenga que crear la autoridad autónoma de Machu Picchu, del Valle Sagrado, algo que lo he planteado políticamente desde el inicio de mi gestión, estimado Jesús. Sí, recuerdo. Que el gobierno nacional, junto con todos los privados, precisamente no quieren hacer caso
de este pedido, de esta propuesta, porque tal vez ven perjudicados sus intereses económicos. Y en el fondo, lo que es New Seven Wonders, este representante cuestiona es el modelo económico, el ecosistema de servicios que tienen los visitantes frente a nuestra maravilla. Ya, pero por eso, repito, ¿no? Él declaró aquí en RPP, señaló, bueno, que me gustaría llegar a conversar con los candidatos a la presidencia de la República, ¿no es cierto?, con las autoridades pertinentes. O sea, se pone en el centro de la fotografía, ¿no? Como dándose la importancia que tiene o no tiene para decidir las cosas que se deben hacer en el Perú. Eso es lo preocupante, porque también pudo hacer una encuesta, las pirámides de Egipto, en un lugar donde todo el mundo sabe que las pirámides son maravillas del mundo, ¿no es cierto? Y aprovechar esa importancia que tiene por sí suyo Machu Picchu para subirse al carro del éxito que ya tiene hace muchísimo, antes de la encuesta incluso de estos señores. Por eso yo también veía como un aspecto así, no sé, como que él está buscando algún tipo de figuración para tener influencias, entre comillas, comerciales, y poder decidir cosas que los peruanos deberían decidir. Ese ya es un segundo plano. Su afán protagónico, el mostrar a New Seven Wonders ante el mundo, como para que efectivamente ellos puedan decidir qué maravillas son las que deberían de visitar, a quienes promocionar y cómo, discúlpame la palabra puede ser coaccionar, quiere pretender manejar, estar exactamente frente a actores políticos que a futuro han de gobernar el país. O sea, mejor que venga una empresa privada y que nos diga qué hacer en nuestro territorio y cómo administrar y gestionar nuestro territorio y nuestra población. Claro. Algo que para mí es denesnable y cuestionable. Bueno, vamos a darle tranquilidad a los cusqueños y al Perú entero, señor gobernador. Diríjase usted a ellos y qué cosa respondemos ante esta situación. En primer lugar, nosotros, Jesús, como gobierno regional, hemos planteado políticas con enfoque territorial para la mejor administración y gestión de Machu Picchu. Que lo que tenemos es oídos sordos de los ministerios y quienes han causado mayor problema y pérdida de la imagen de Machu Picchu son el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, junto con el Ministerio de Medio Ambiente y CERNAM, que hasta la fecha no tienen la capacidad de solucionar los problemas que tenemos en la maravilla, en lo que representa como máxima imagen del país, que es Machu Picchu, y que también a esto no se escapa el Ministerio de Transportes, que tiene que resolver el problema del transporte vial junto con la Municipalidad Provincial de Urubamba, que tampoco se escapa a esto el Ministerio de Salud, que hasta la fecha nos tiene 8 años meciéndonos con la conclusión de nuestro centro de salud de Machu Picchu. Y a su vez tenemos problemas con los demás sectores, como es energía y minas, como es vivienda, que no tienen la capacidad de cerrar las brechas de las comunidades campesinas que viven en el distrito de Machu Picchu. Así que en este sentido lo que tenemos es un problema con el centralismo, sus malas prácticas y su dejadez de articular con actores del territorio para encontrar soluciones. Y lo único que hemos pedido es mayores políticas de descentralización, que es lo que deberían de estar discutiendo, debatiendo quienes aspiran a la presidencia. Así es. Y que desde el Cusco nosotros abrimos las puertas, los brazos para generar más riqueza, porque recordemos que lo que tenemos en las manos y que debe de ser responsabilidad del Ejecutivo es la conclusión del aeropuerto de Chinchero, que busca generar el ingreso de 30 millones de turistas, algo que podría poner 10 veces más a la cantidad de visitantes que tiene el Perú, pero que el gobierno nacional hasta la fecha no tiene esa capacidad de decisión, esa voluntad política, porque el Cusco no solo genera economía para el territorio, genera economía para el país.
y que una mirada con un enfoque territorial, con políticas de descentralización, es lo que esperamos escuchar de nuestros futuros gobernantes, en este caso de los que pasaron a segunda vuelta. Ojalá, pues señor, ojalá así sea. De verdad vamos a escuchar atentamente este debate, porque hay varios temas que no se han abordado, que son de fundamental importancia, como este tema que usted está comentando. Esto News Seven Wonders se ha puesto por encima del UNEJO incluso. Caramba, estamos bien en el Perú. Qué bárbaro. Muchas gracias, doctor Werner Salcedo. Creo que apareció un tercer candidato. Muchas gracias. Si tocan a tu puerta y te preguntan qué radio escuchas, solo responde: yo escucho RPP. Confianza y credibilidad por todos los medios. Del 11 de junio al 19 de julio, el planeta se unirá en un solo aliento. Llega la Copa Mundial de Fútbol 2026. 48 selecciones y millones de corazones latiendo al mismo ritmo. Cada ataque, cada atajada, cada gol harán historia. Porque cuando rueda la pelota, el mundo entero se une en una sola pasión. Y RPP es el único medio radial peruano que transmitirá la emoción de los 104 partidos a través de radio y streaming. Ya lo sabes, la fiesta del fútbol se vive por RPP, la radio oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026. 1:21. Para muchas familias peruanas, comprar un departamento es una de las decisiones financieras más importantes de su vida. ¿Qué protocolos deberíamos tomar en cuenta para evitar ser víctimas de una estafa? Vamos a escuchar enseguida al arquitecto Larry Salas, quien nos brinda importantes detalles sobre este tema. ¿Te has preguntado qué detalles debemos tomar en cuenta antes de comprar esa casita, precisamente esa estructura, ¿no?, que va a ser tu hogar, el hogar de tu familia? Vamos a conocerlo aquí en Siempre en Casa. Yo soy Jorge Rodríguez, me acompaña el arquitecto Larry Salas, emprendedor, fundador de Depamach.p. Larry, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, vamos aquí a hablar de varios temas puntuales porque, claro, a veces uno se enamora de una casa, de un departamento. Hay que reconocer también, y lo conversábamos hace unos instantes, que el sector construcción es uno de los que más crecimiento tiene en el país, ¿correcto? Está creciendo a pasos agigantados realmente. Así es, está creciendo a pasos agigantados. La oferta inmobiliaria crece cada año más. Hay muchos departamentos a la venta. Hay nuevos bonos del Estado también que ayudan a los compradores primerizos de una vivienda para que puedan, digamos, tener el gran sueño de la casa soñada, ¿no? Exactamente, y un sueño que ahora se puede hacer realidad, Larry, realmente, porque tú lo has dicho bien, hay muchos bonos del Estado. A veces mucha gente lo ve como lejano, pero no es tan lejano. Hay que informarse bien, correcto, hay mucha ayuda del Estado para adquirir una vivienda. Hay que estar bien informados y podemos acceder a este tipo de beneficios. Sí, hay que informarse bien, hay que estar bien en el sistema financiero. Exacto. Y hay que tener en cuenta requisitos del Estado, como por ejemplo que sea tu primera vivienda, que no hayas accedido a un apoyo habitacional, ya sea tuyo o de tu cónyuge, y que cuentes con el 7.5% de la inicial, ¿no? Entonces hay varios, digamos, está el nuevo crédito Mi Vivienda, el bono del buen pagador, y uno de los últimos que es el bono de vivienda verde, que son para entidades que están certificadas, ¿no?, por el buen uso de la electrificación, el agua y todo eso. Perfecto. Vamos entonces a tocar varios escenarios. ¿Te parece? Arrancamos. A ver, ¿qué pasa si viene alguien y me ofrece un departamento pero que todavía no está construido? Nos dice, vamos a construir aquí el departamento de tus sueños. ¿Conviene invertir ahí? O en todo caso, ¿qué cuidados debo tener? Ok, es interesante tu pregunta porque va por muchas aristas.
La primera es que uno tiene que saber para qué quiere ese departamento. O sea, yo lo quiero para vivir o lo quiero como inversión para negocio. Ok. Desde ahí se abre una rama muy diferente a la otra, ¿no? La primera, tú, por ejemplo, evalúas cosas como lo emocional, si tus hijos estudian cerca, si tu trabajo está cerca, funcional como familia, dónde trabaja mi esposa, dónde trabajo yo, todo eso, si es que es para vivir. Y voy a tener en cuenta muchos criterios que de repente si es para inversión no lo voy a tener en cuenta. Viceversa también, ¿no? Por ejemplo, plusvalía es el precio del metro cuadrado en el transcurso del tiempo. Correcto. De las zonas. Entonces, para un inversor, digamos, sí va a ser súper importante eso. Pero de repente, para mí, que lo quiero para mi familia, para mi seguridad, de repente no lo voy a tener tanto en cuenta y voy a tener en cuenta otros factores, como que sea súper seguro, como que hayan ciertos equipamientos cerca, como que mi mamá viva cerca, por ejemplo, porque es, no sé, un adulto mayor y todo ese tipo de cosas. Ahora, cuando es para negocio, sí hay muchas cosas para tener en cuenta, como por ejemplo, ver si la inmobiliaria tiene un récord o un score positivo, ¿no? ¿Y cómo lo vemos eso? ¿Cómo podemos ver esa información? Actualmente es muy complicado porque uno tiene que entrar a una página del Estado como Indecopi, luego uno tiene que entrar a otra página para ver, por ejemplo, Datacrin Ciudadano. Datacrin Ciudadano es una página del Estado donde nos da un mapa de calor de seguridad por distritos. Ok. Pero esa información no está cruzada. Y también, si quiero saber plusvalía, tengo que entrar a la página del Banco Central de Reserva del Perú para ver qué tan buena es la plusvalía de la zona. Entonces, tengo que tener como 10 ventanas abiertas en mi laptop. Y si no soy muy curioso o muy técnico, no lo voy a poder hacer. O en todo caso, me voy a estresar, no voy a saber en qué parte encuentro una cosa, en qué parte encuentro otra. Debemos primero recoger esta información antes de confiar, porque aquí también, si se quiere, cuando uno compra un departamento que no está construido, le está dando un voto de confianza a la constructora. Así es. Y muchas veces uno, por no ser muy curioso, por ejemplo, hay departamentos que salen igual comprar que ya están construidos a unos que todavía están por construir en 2-3 años. Ese es un dato interesante porque, claro, uno termina invirtiendo en un proyecto, así es. No en algo construido, pensando que le va a salir más barato. No siempre es así, entonces. No siempre es así. No siempre. Sobre todo cuando la opción que ya está construida ya entregó varios departamentos y le quedan, no sé, se me ocurre, unos 20 departamentos. Entonces, esos 20 departamentos van a estar a mejor precio que cuando recién salieron. Correcto. Ahora, es una buena inversión comprar un departamento para lo que tú decías, para alquilarlo, ya no para vivir, ¿correcto? Sino como un proyecto de negocio. Hay una frase, ¿no?, que siempre se ha utilizado: no, invierte en un inmueble, el inmueble se paga solo, decían, ¿no? Sí. ¿Esto sigue siendo así o ya no? Yo diría que depende. Y si es que quieres meterte en ese tema, o sea, si tú quieres comprar una propiedad, tienes que ser muy curioso para recopilar muchísima información. No puedes seguir la tendencia de que el inmueble se paga solo, ir a una feria inmobiliaria y sin preguntar mucho, comprar un departamento. Error. Porque de repente habían más opciones, había otras formas, había los bonos del Estado que por no preguntar, de repente un proyecto que sí tenía bonos del Estado estaba muy cerca del que tú compraste. Entonces de repente te salía menos. Claro. ¿No? Entonces hay que ser muy investigador con ese tema si es que lo quieres para inversión. No todos los departamentos que uno compra solo con la idea de que lo alquilo y ya, o sea, tengo un retorno favorable, no todos los departamentos aplican. Solo aplica si es que investigas bien. Muy importante, ¿eh? Larry, y más o menos, ¿en cuánto en este momento está el promedio de la cuota mensual que paga un peruano que compra un departamento, en promedio? Digamos que un promedio de 2.700, depende en realidad del distrito, del valor, pero más o menos entre 2.700, 3.500, por ahí, más o menos, sí, dependiendo de varios factores, ¿no? ¿Qué es lo que puede costar también alquilar un departamento en ciertas zonas, no? Sí, claro. Aquí hay un debate muy técnico entre varias partes del sector construcción. Hay quienes dicen, por ejemplo, prefiero alquilar, porque soy una persona muy dinámica, mi familia es muy dinámica, mis hijos están grandes, van a viajar, yo no necesito mucho espacio por tantos años. Entonces, ¿por qué voy a congelar mi dinero tanto tiempo, 20 años, 25 años, o me voy a hacer de una deuda tan grande? Mejor alquilo. Claro, como mi familia es dinámica y mis hijos ya están grandes, se mueven, yo puedo viajar si quiero con mi esposa 2 años, me voy a otro país, regreso y todo eso.
entonces alquilo. Pero si sé que no soy así y soy más conservador y mi casa primero y todo, podría pensar comprar, ¿no? Pero en cualquiera de las dos opciones que uno pueda tomar, tiene que investigar bien. Claro. Y para definir la cuota, por ejemplo, a ver, me pongo en el caso de un matrimonio, ¿correcto? Que va, averigua, quiere comprar un depa propio, una casita propia, ¿no? Okay. Más o menos, ¿qué porcentaje de los ingresos de la pareja deben ser tomados en cuenta para pagar la cuota a tiempo y que después, bueno, en pocas palabras y hablando claramente, para que el banco no se quede con el depa? Ahí está. Claro, el 30% yo diría. 30%. Sí, si tu ingreso familiar, ya sea solo tuyo o de ambos, puede cumplir ese requisito de que tú tengas un 30% destinado a un ahorro de repente, o para que pagues las cuotas de tu departamento, sería ideal que te compres un departamento. Ahora, si tú mientes o en todo caso estás en un buen momento hoy, pero después ese buen momento, porque de repente sales del trabajo, tú, tu esposa, etcétera, puede cambiar, es complicado. Por eso es una decisión muy, pero muy importante. Todos los días se venden departamentos en el Perú, pero todos los días también se los quitan a las personas que no pueden seguir pagando. Claro, hay una data también, Larry, no sé si la puedes confirmar tú. El sector inmobiliario, es cierto, es el que más está creciendo, pero es el sector en el que se registra la mayor cantidad de denuncias también. Sí, es el segundo sector, ahí está, con mayores denuncias en Indecopi. Ahí está. El primer sector es el financiero, todo lo que es banco. Por lógica, claro. ¿Sí? Por lógica. Y el segundo que le sigue es el sector inmobiliario. Por todas estas denuncias, ¿no? Todos los domingos vemos en todos los programas una familia que ha sido estafada por la constructora, claro, que están haciendo su huelga. Que nunca construyó ese departamento. Sí, o que sí construyó, pero que les dijo que hace 2 años se los entregaban y hasta el día de hoy nada. Sí, claro. Y si hablamos de un departamento que no es nuevo, correcto, que ya tiene dueño, o una vivienda, ¿no? Y queremos adquirirla, sacamos un préstamo del banco, tenemos un respaldo financiero, perfecto. ¿A qué detalles debemos estar atentos? Porque ahí también se pueden presentar problemas, por ejemplo, si la vivienda es una vivienda familiar que está en juicio, que está en litigio y aparecen de repente los hijos, no sé. ¿Qué detalles debemos tomar en cuenta? Para segundo uso, debemos tener en cuenta sobre todo la copia literal. Entonces, muchas veces solamente figura, por ejemplo, una deuda o una hipoteca. ¿Ya? Sin embargo, cuando uno hace todas las averiguaciones del caso, salta por ahí otra hipoteca más que tenía. Y eso puede pasar incluso si es que tú no investigaste bien y ya la compraste. Entonces, puede ser que por no investigar al 100%, digamos tú, asumas una deuda que no era tuya. Entonces, todo ese proceso tiene que estar y tienes que asesorarte, obviamente, de un buen abogado inmobiliario para que te revise todo esto y puedas tú comprar sin ningún problema. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Una y 33. Los titulares de RPP. El Jurado Nacional de Elecciones informó que desde mañana regirán las restricciones electorales de cara a la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de junio. El Tribunal del Honor de Pacto Ético Electoral exhortó a los candidatos presidenciales que participarán en la segunda vuelta a mantener una conducta respetuosa durante el debate presidencial que se realizará hoy, evitando agresiones, ataques personales o expresiones discriminatorias. Asimismo, pidió a los simpatizantes de ambas agrupaciones a actuar con moderación. Un joven de 24 años, identificado como Freddy Molina Alcántara, fue asesinado a balazos por delincuentes que lo interceptaron a bordo de una motocicleta durante una pollada en una vivienda del distrito limeño de Independencia. La ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, y el ministro del Interior, José Zapata, llegaron a la Reserva Nacional de Tambopata, en la región de Madre de Dios, para inaugurar un nuevo puesto de vigilancia que reforzará la presencia del Estado en esta zona ante el avance de la minería ilegal.
El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, justificó la revisión de la estrategia de seguridad de Tokio que elimina las restricciones a la exportación de material militar por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, en paralelo a lo que describió como una rápida expansión de las capacidades militares de China. RPP te recuerda: estacionar un vehículo interrumpiendo totalmente el tránsito es una falta muy grave sancionada con 660 soles de multa. Faltan 7 días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026. Los titulares de RPP. Una y 35. A esta hora tenemos información en directo con Miriam Caguana. Adelante, Miriam, te escuchamos. Muchas gracias. Directo en directo, un estudiante de medicina de 26 años falleció tras ser atropellado por un camión en el frontis de los pantanos de Villa, esto en el distrito limeño de Chorrillos. La víctima fue identificada como Víctor Silva del Valle. El accidente ocurrió cuando se desplazaba en una motocicleta con dirección a la Panamericana Sur y, según testigos, perdió el control de la unidad e ingresó a la arena cayendo al pavimento. En ese instante, un camión que venía detrás no logró frenar, lo impactó y le causó la muerte de manera instantánea, mientras que el conductor del vehículo se dio a la fuga tras el hecho. La víctima trabajaba como agente de seguridad para la empresa Liderman y al momento del accidente se dirigía a realizar una ronda de rutina en una de las empresas donde prestaba servicios. El caso ha quedado a cargo de la comisaría de Villa Chorrillos y a esta hora ya la vía se encuentra despejada luego de que las autoridades realizaran el levantamiento del cuerpo. Directo en directo, RPP. Si tocan a tu puerta y te preguntan qué radio escuchas, solo responde: yo escucho RPP. Confianza y credibilidad por todos los medios. Oye Juan, esa retroexcavadora está en otro nivel. ¿Dónde puedo conseguir un igual? En Ibergrúas. Son los distribuidores oficiales de JCB en Perú. Son súper potentes y resistentes. Y si algo falla, porque en obra no se puede parar. Tranquilo, tienen sedes en todo el país. Ofrecen mantenimiento, repuestos originales y asesoría directa. Maquinaria JCB. Cotiza con los número 1 en ibergrúas.com.pe. ¿Tienes dificultad visual? La Clínica Oftaláser te espera con un staff de oftalmólogos altamente calificados. Recupera tu visión con lo último en cirugía con láser. Avenida Petituars 1775 Lince. Citas al 982-249-217. Visite www.oftaláser.com.pe. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Una y 37. Amigas, amigos, continuamos con RPP y vamos con esta segunda parte de lo que debemos saber al momento de comprar un inmueble. No hay una plataforma, digamos, donde uno diga, ok, voy a evaluar la inmobiliaria A y me salga todas las empresas que están asociadas a esa inmobiliaria A. ¿No? Entonces, esa es información que sí es pública, que sí existe, pero está muy dispersa. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque ahí lo que pasa es que cuando hay problemas, uno le quiere hacer el problema a la inmobiliaria A, pero firmó por la inmobiliaria C. ¿No? Sí, entonces, claro. Es un problema que puede ser que se solucione, pero que va a tomar mucho más tiempo y mucho más dinero. Vamos con otro escenario, ¿no? Uno tiene una casita, la casa familiar, ¿correcto? En la que ha vivido toda la vida y llega un momento en que de repente, bueno, los hijos parten, ¿no? Quedan los padres, se reduce el número de personas que están en la familia y vienen de una inmobiliaria y te dicen, Larry, te quiero comprar la casa, voy a hacer un edificio y te doy un departamento, el departamento de abajo, ¿no? En ese escenario, aquí hay que tener cuidado porque hemos visto casos, ¿no?, en los que finalmente la inmobiliaria se termina quedando con la casa, con el terreno y la familia en la calle, literalmente. Muchísimos casos hay. Todos los fines de semana hay de esos casos. En ese caso, aplica nuevamente lo de ver el historial de la inmobiliaria. O sea, no solo basta con ver las sanciones de Indecopi, hay que ver la trayectoria. No es lo mismo una inmobiliaria que tenga 25 años en el mercado y que tenga, por ejemplo, 5 sanciones, a una inmobiliaria que tenga 4 años en el mercado y tenga esas mismas 5 sanciones. ¿No? Entonces es muy diferente. O, por ejemplo, no es lo mismo una inmobiliaria que tenga certificaciones
¿no? Certificaciones por buen uso de los servicios, el agua, la luz, por el ahorro, vivienda verde. Hay varias certificaciones. A una inmobiliaria que no tiene todavía ninguna certificación. Puede ser porque es nueva, claro, pero puede ser porque todavía no... Por ejemplo, si una tiene 20 años y todavía no tiene ninguna certificación, cuidado, porque ya debería tener, ¿no? Pero en ese caso hay dos aristas. Puede ser que al propietario le convenga, que normalmente son adultos mayores, ¿no? Como puede ser que no le convenga. O sea, hay inmobiliarias que sí buscan el bienestar de los propietarios. Ajá. Y ese bienestar significa que pueden ganar un poquito más incluso que si es que lo vendieran, pero va a demorar más tiempo. Claro, porque vienen, te endulzan, ¿no? Con una cantidad, con un monto, uno hace cuentas, dice, me conviene, pero puede estar cometiendo un error. Puede estar cometiendo un error o puede demorar mucho y yo no tengo en cuenta que va a demorar, por ejemplo, no sé, 2 años. ¿No? 2 años, 3 años, y yo necesitaba el dinero, supongamos, por un tema de salud de uno de mis hijos, ¿no? Sí, claro. Entonces, son factores a evaluar muy importantes que no se pueden pasar así nomás en sencillito, ¿no? O sea, tiene que ser asesorarse bien por un profesional, por un arquitecto, por un abogado, por las personas que están en el rubro. Hay inmobiliarias que sí son bien conscientes y hay otras que lamentablemente todavía no. Sí, claro, claro. Y con este boom inmobiliario del que hablábamos, bueno, en el mercado encontramos de todo realmente, ¿no? Sobre ese punto, el asesoramiento, cuando vamos a adquirir una vivienda o hacemos una operación de este tipo, ¿es necesario ir con un abogado, con un arquitecto que nos asesore? Si es que tienes la posibilidad. Ok. Si no tienes la posibilidad, podrías usar plataformas nuevas como la que vamos a hablar de aquí, pero sí es necesario, al menos que tu contrato lo revise un buen abogado, o que tu distribución del departamento, del tipo de departamento que tú has elegido, lo revise un arquitecto. ¿Por qué? Por ejemplo, yo puedo, digamos, convencerme más por un departamento de 80 metros cuadrados, ¿ok? Yeah. Pero si su distribución es mala, puede haber un departamento de 70 metros cuadrados que tiene mejor distribución que ese de 80 metros cuadrados. Sin embargo, como no lo sé, y yo solo digo, este tiene más metros cuadrados, este tiene menos metros cuadrados. Entonces, si yo me dejo solo llevar por eso, voy a perder dinero, porque voy a pagar por algo que en realidad no es así. Mejor distribución tiene el de 70 metros cuadrados. Entonces, ese tipo de decisiones tienen que ser asesoradas por un profesional. Y por un abogado igual, ¿no? O sea, tiene que verse y que respetarse todo lo que uno firma, porque la inmobiliaria te va a querer vender rápido. Sí, claro, ¿no? Claro. Y con el floro, te meten flor ahí y uno cae a veces, ¿no? Claro, exactamente. Pero uno tiene que tener cuidado que eso se hace antes. O sea, tú no puedes firmar los contratos y luego buscar un abogado. Claro, porque ya asesorarse. Exacto. Y después firmar el contrato. Así es. Larry, y a propósito, para fijarse en estos detalles, de estar bien informados, lo que tú señalabas, hay una plataforma muy interesante que se llama depamatch.p. Cuéntanos un poquito. Sí, justamente de absolutamente todas las dudas que me has transmitido, es por ese motivo que nace depamatch.p. Depamatch.p, para contarlo en sencillo, es una plataforma web, es una web donde uno puede encontrar los departamentos en venta de todas las inmobiliarias actualmente, de las más reconocidas del país, pero en la misma ventana donde uno está viendo las fotos bonitas, los renders, en la misma ventana vas a encontrar su historial de Indecopy, la trayectoria de la inmobiliaria, las certificaciones que tiene, los años en el mercado y el desglosamiento que conversábamos sobre las razones sociales que le pertenecen a ese grupo inmobiliario. Aparte vas a encontrar otra pestaña que es seguridad, donde está el tema del Datacrin Ciudadano. ¿Qué es Datacrin Ciudadano? Es la Policía Nacional del Perú con INEI. No sé si es muy conocido esto, pero por ejemplo, yo puedo saber en depamatch.p, donde se ubica el proyecto que yo quiero comprar, cuántas denuncias hay. 500 metros a la redonda, ¿cuántas denuncias policiales hay? Qué extraordinario, realmente. ¿Y qué tipo de denuncias? Si es hurto, si es estafas, hay como 4 o 5 tipos, ¿no? Y no solo eso, sino que lo puedo comparar por el distrito. O sea, ¿cuántas denuncias policiales hay
en el distrito versus cuántas hay en el radio de 500 metros del departamento que yo quiero comprar. No solo eso, sino que lo puedo comparar con otros proyectos ahí en vivo. O sea, para ver cuál me conviene más en cuanto a seguridad, que es un punto importante ahora. En cuanto a seguridad, así es. Y luego está el tema de plusvalía, ¿no? Tenemos también sincronizada la data del Banco Central de Reserva del Perú. Plusvalía, que reiteramos es el valor del metro cuadrado y cuánto puede crecer con el correr de los años. Así es. Eso también está integrado ahí en todo lo que es Lima, y puedo incluso saber a cuánto puedo, según todo este precio del mercado, a cuánto lo puedo alquilar. Luego tenemos financiamiento, donde entra todo lo que es bono verde, mi vivienda, para que tú sepas si ese proyecto que tú has elegido tiene esos bonos. Entonces ahí tú calculas tu cuota con todos esos descuentos. Y finalmente hay un análisis donde te puntúa todo lo que hemos conversado. Te da un puntaje y finalmente te dice... Le ponemos nota. Sí. Y ahí te dice, ¿sabes qué? Sí te conviene. O ¿sabes qué? No te conviene. Larry, qué interesante realmente. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo encontramos? Es depamatch.p, así como suena. Depamatch.p. Match se escribe matsh.p. Depamatch.p. Perfecto. Hay que tener muchísimo cuidado al adquirir una propiedad. Muchas gracias. Larry, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu aporte. El arquitecto Larry Salas, emprendedor, fundador de Depamatch.p, aquí en Siempre en Casa y en RPP. Si tocan a tu puerta y te preguntan qué radio escuchas, solo responde: yo escucho RPP. Confianza y credibilidad por todos los medios. Del 11 de junio al 19 de julio, el planeta se unirá en un solo aliento. Llega la Copa Mundial de Fútbol 2026. 48 selecciones y millones de corazones latiendo al mismo ritmo. Cada ataque, cada atajada, cada gol harán historia. Porque cuando rueda la pelota, el mundo entero se une en una sola pasión. Y RPP es el único medio radial peruano que transmitirá la emoción de los 104 partidos a través de radio y streaming. Ya lo sabes, la fiesta del fútbol se vive por RPP, la radio oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Las emergencias y los problemas muchas veces no pueden ser prevenidos. Pero cuando suceden, lo que buscas es ser atendido, escuchado, apoyado. Y para eso está el rotafono de RPP, listo para tenderte una mano. Recibimos tus alertas o denuncias para brindarte la ayuda de forma inmediata. Desde cualquier parte del Perú, escríbenos al WhatsApp 999-001-800. O descarga la app Rotafono de RPP. El rotafono de RPP, a tu servicio. 1:47. Amigas, amigos, estamos con ustedes en esta nueva emisión de RPP Informando. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, Oseas Barbarán, denunció el abandono histórico de la Amazonía peruana y criticó la falta de políticas públicas. Bueno, hemos sido testigos de un montón de declaraciones, ¿no es cierto?, defendiendo la renuncia de la magistrada del Tribunal Constitucional, que renunció por un alto funcionario, ¿no?, del gerente general de administración del Tribunal Constitucional. Pero cabe la suspicacia, ¿no?, que una presidenta del Tribunal Constitucional renuncie por un alto funcionario y que los demás magistrados no le hayan dado la razón. Es una cosa que por lo menos llama a curiosidad. Se ha hablado mucho de los miembros del Tribunal Constitucional, esos señores que están sentados ahí, unos viejitos aparentemente, ¿no? Están sentados ahí y aparentemente no hacen absolutamente nada, pero ellos son los que respaldan pues las leyes, los que interpretan las leyes, y ese es el mandato que les da la Constitución del Estado. Así que, sea como fuere, ahí están los señores. Dice que están filtrados por muchas tiendas políticas. En fin, todo esto se ha politizado, y más aún cuando estamos en plena campaña electoral. A lo largo de la semana, a lo largo de los meses, eventualmente nos visitan representantes de la Amazonía de nuestra patria. La Amazonía siempre ha sido olvidada por los diferentes gobiernos. Ustedes saben cuál es mi punto de vista. Yo, que viajo un montón con mis compañeros a cubrir informaciones, tantos años viajando,
por la Amazonía, y nos damos cuenta que la Amazonía poco o nada avanza, precisamente porque los mandamases de turno, especialmente del Poder Ejecutivo, nunca miran a la Amazonía, solamente para decir, ¡ay, qué linda la Amazonía, qué linda mi selva, qué bonito todo! Pero a la hora de decir, a ver, invierte pues hermano, vamos a darle carretera, vamos a darle transporte, vamos a darle salud, vamos a darle educación, a ver, ahí sí dicen, hay prioridades. Ay, no, prioridades. O sea, la selva no es prioridad. La Amazonía no es prioridad. Eso es lo que nos están diciendo todos los mandamases, todos los presidentes que han pasado. Hay que decirlo con claridad, ¿ya? Entonces hoy vamos a presentar al señor Oseas Barbarán, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, CONAF, nada más y nada menos. Señor Barbarán, qué gusto saludarlo, tenga usted muy buenos días. ¿A qué se debe su presencia aquí en Lima? ¿Qué trámites está haciendo? Cuéntenos, por favor, acerca el micrófono. Muy buenos días, José Miguel Calderón. Muy buenos días a todo el Perú. Bueno, nosotros estamos en una comisión ahorita en la ciudad de Lima, justamente para abordar muchos temas que usted acaba de mencionar. Nosotros, los pueblos indígenas o las comunidades nativas de la Amazonía peruana, estamos ya realmente cansados porque los diferentes gobiernos de turno, el Estado peruano, no está escuchando la propuesta, la demanda histórica de los pueblos de la Amazonía del Perú. Y por eso ya estamos más de 205 años de vida republicana. Ahora los diferentes gobiernos que pasan en la historia para gobernar supuestamente a nuestro país, pues no se tienen en cuenta las necesidades principales de las comunidades nativas. Y por ello, desde nuestras organizaciones indígenas, nosotros estamos haciendo mucho trabajo para que las autoridades, quienes tienen que tomar decisión, tiene que atender estas demandas estructurales de los pueblos indígenas. Por ejemplo, tenemos ahora actualmente el tema de brecha de titulación de tierras de las comunidades nativas de la Amazonía. Habemos en la Amazonía, señor periodista, más de 3.300 comunidades nativas en toda la Amazonía del Perú. El 60% del territorio nacional pertenecen al bosque amazónico. Sin embargo, como usted acaba de mencionar, el centralismo limeño sigue siendo bastante fuerte y no hay un enfoque realmente en la atención de los principales problemas que tienen los pueblos indígenas: la educación, la salud, los problemas agrarios que existen en la selva peruana. No existe realmente la intervención del Estado hace años. No hay una política públicas claras con respecto a los pueblos indígenas, y ya estamos realmente preocupados por la situación que ocurre en nuestro país. Siempre lo están viendo el centralismo limeño. Cuando hay campañas o políticas, ahora que estamos en la segunda vuelta electoral, ¿no? Los políticos están hablando y ningún candidato está hablando de la Amazonía peruana. La brecha de titulación de tierras, por ejemplo, cuando ya necesitan votos de un nativo, de un indígena, siempre que se toman fotos. Eso es lo que recalcamos aquí casi todos los días, decimos temas de fondo para discutir, temas de fondo, y no se discuten, se van por otro lado, no sé, hablando de democracia, ¿no es cierto? La democracia la interpreta cada uno dependiendo de sus intereses, así que no me vayan a decir que democracia es igual para todos, pues, por favor. Hay que ser sinceros y sobre todo hay que decir la verdad en este país. Ya estamos cansados que nos paseen. Entonces hay que decir las cosas. Vamos a hablar sobre la democracia, no sé cuánto, derechos humanos. Y a la hora de los loros, 70 muertos. Continúe, por favor, señor. Bueno, ¿en qué lugar se encuentran ustedes? ¿En qué nivel de esta escalera grande que no tiene fin? Como les dije, tenemos más de 3.300 comunidades nativas en la selva peruana. Nosotros seguimos haciendo todo el esfuerzo para que las personas, autoridades elegidas por la población, tengan en cuenta la necesidad de los pueblos. Entonces ya pasaron más de 200 años, imagínate, seguimos siendo. Entonces, como le dije, que no hay una política clara con respecto a la atención de los pueblos indígenas. Entonces, es muy necesario también de nuestra parte, no solamente esperar del Estado, porque ya estamos cansados realmente, ¿no?
¿Qué es lo que va a suceder? Estamos en una situación, en una coyuntura política también difícil, hablando políticamente también. Claro. Y nosotros queremos que en todos estos temas que hablan del crecimiento económico también tenga en cuenta, ¿no?, la situación de los pueblos indígenas, sus territorios, su cultura, su identidad cultural, que ningún gobierno tiene una agenda, ¿no?, desde el gobierno para atender a estos pueblos. Es que el Perú, nativas, el Perú en determinado momento de la historia siempre ha sido boyante. Uy, qué bien está la economía, todos nos alegramos. Uy, magnífica la economía. El presidente del Banco Central de Reserva, qué buena gestión está realizando. Caramba, durante el gobierno de Alan García, qué bien estuvo la economía. No, perfecto, aplausos, nos parece fantástico. Las exportaciones en el Perú, qué bien estamos. Y los agricultores están reclamando que su arroz, que los costos son en el suelo, costos basura para los agricultores que siguen reclamando, bloqueando carreteras porque nadie los escucha y dan soluciones parciales para que se queden calmados hasta que pasen las elecciones. Pero eso lo están pateando para más adelante. Esa es la verdad, pues, esa es la verdad, pero en fin, cada uno decide lo que cree conveniente. Pero además de esto, con toda sinceridad, no avanzamos, estamos retrocediendo ante esta mirada que todos sabemos y el diagnóstico que todos sabemos, Apu. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería la solución definitiva? Porque ya vemos que ustedes le tocan la puerta cada cierto tiempo al presidente del Consejo de Ministros, que le dice ya una cita, lo mandan con un funcionario de cuarta categoría, y ustedes tienen que ir a explicar, tienen que venir 50 veces con sacrificio de lugares tan lejanos que vienen las comunidades nativas. Y nada, ¿qué se puede hacer, señor? Sí, es cierto esto, ¿no? Lo que ya estamos cansados que el Estado peruano nos atienda, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es presentar, sin embargo, también tenemos un avance importante. Por ejemplo, hay un acercamiento con el Ministerio de Cultura como Estado, ¿no? Y con el Ministerio del Ambiente tenemos un acercamiento donde ya se ha construido la política nacional de los pueblos indígenas u originarios, porque este es un avance, obviamente que este es un avance. El Ministerio de Cultura, también, pues, ¿no? El Ministerio de Cultura es el más misio, el que no tiene plata, el más chihuán de todos los ministerios que no le dan ningún tipo de presupuesto, por favor. Lo que estamos haciendo ahora es tenemos una agenda, hemos construido una agenda nacional amazónica, ¿no? Yeah. Lo que, si no hay atención por parte del Estado peruano, las necesidades básicas de la población, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es tocar las puertas de la cooperación internacional. Tenemos que recurrir, mira, es una vergüenza que el Estado... Es una vergüenza que las comunidades nativas vayan como mendigos a pedir a los organismos internacionales, oye, colabora conmigo. Oye, qué vergüenza. Fuera del país, yo soy testigo personalmente, estoy en varios eventos internacionales, fuera del país también. Mira, cómo los países de otro mundo, países de otro continente, son más sensibles que los políticos, que los gobernantes peruanos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es que nosotros tocamos la puerta, ¿no?, de la cooperación internacional, de los bancos multilaterales, para pedir apoyo, lo que es cierre de brecha de titulación de tierras, proyectos productivos, proyectos de titulación de tierras? Hay otros temas de emprendimiento de mujeres indígenas, ya que el Estado no está brindando toda esa facilidad. Entonces, eso significa que también desde nuestras organizaciones indígenas, en este caso particular como CONAT, nosotros tenemos resultados muy concretos, ¿no? Pero eso quisiéramos que nuestros gobernantes tengan en cuenta la propuesta de los pueblos indígenas. Y esto se hace a través del diálogo, pero el diálogo también se agota en algún momento, tiene que agotarse. Entonces, ¿qué medida vamos a tomar nosotros, las organizaciones indígenas, cuando hacemos alguna acción, ¿no?, de incidencia, de pedir a las autoridades, quienes son los responsables de atender estas propuestas o demandas de los pueblos indígenas? ¿Qué cosa sucede? Conflictos sociales, en las comunidades hay detenciones, hay desapariciones. Terroristas. Ese es un calificativo muy serio, ¿ah? Que a mí también varias veces me han tildado como tratamos de luchar, hacemos la propuesta. Hay algunos medios de comunicación que también prestan eso, sin haber investigado quiénes son realmente que defienden los derechos
derechos humanos de los pueblos indígenas, porque nosotros bailan al son de la publicidad que le compran, pues al son de la publicidad del interés de un poder económico que tiene alguna influencia en la Amazonía, pues, ¿no es cierto? Está bien claro eso, nosotros entendemos, está bien claro esto, porque ahora la Amazonía, pues cuando hay leyes antiforestal, hay leyes que tienen que invadir a los pueblos, recién hay leyes, todo el mundo quiere invertir supuestamente en la Amazonía. Mira, la tasa de deforestación en la Amazonía del Perú. Bueno. Ya no tenemos maderas duras por chihuahuaco, caoba y otras especies maderables. Ya no tenemos, ya está deforestado. ¿Y quién controla esto? El Estado. El Estado, es responsabilidad del Estado controlar la deforestación en la Amazonía del Perú. No lo van a controlar porque hay intereses oscuros detrás de todo esto. Ya es obvio. Nadie puede mentir. Esto es verdad. Hay una deforestación tremenda por grupos económicos o grupos ilegales que están entrando a la selva a depredar todo, no les interesa nada. La invasión es terrible. De sus territorios. Entonces, bueno, el narcotráfico, por ejemplo, es la minería ilegal. La minería ilegal en las fronteras donde existen las comunidades. Todos los ríos en la zona fronteriza. Que es fuente de vida para las comunidades amazónicas. Bueno, señor Apu Oseas Barbarán, presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, muchas gracias por estar aquí. Tenemos que pasar a otros temas, lamentablemente, pero le agradecemos sobremanera su presencia aquí en Ampliación de Noticias Regional. Todo el Perú lo ha escuchado y nosotros vamos a seguir con esta campaña, recibiendo a todos los representantes de las comunidades nativas de nuestros pueblos. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Muy amable. José Miguel Calderón. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. En punto. El gran resumen de la hora de RPP. Los candidatos de Fuerza Popular Keiko Fujimori y de Juntos por el Perú Roberto Sánchez participarán hoy en el debate presidencial, donde presentarán sus propuestas de cara a la segunda vuelta electoral programada para el próximo domingo 7 de junio. La candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori visitó la región Tumbes, donde presentó sus propuestas en materia de seguridad ciudadana, tras tales como reforzar el control fronterizo mediante el uso de nuevas tecnologías, entre ellas drones militares con inteligencia artificial. Por su parte, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú visitó el emporio comercial de Gamarra en el distrito limeño de La Victoria, donde se reunió con dirigentes y comerciantes y desde donde se refirió a la camioneta en la que se movilizó en Huánuco, que según un informe periodístico le pertenece a un ciudadano intervenido por haber transportado droga. Son miles de personas y para caminar un tramo donde no pueden ni caminar, subimos una camioneta, escúcheme, del cual no conocemos, no sabemos quién es, cero trato, nosotros no conocemos ni tenemos nada que ver ni con el narcotráfico ni la criminalidad. Vamos a corregir eso para evitar estas cosas. Eugenia Fernán Segarra, directora nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación del Jurado Nacional de Elecciones, advirtió que los conflictos sociales registrados en diversas zonas del país por el paro agrario podrían afectar el desarrollo del proceso electoral. Hay una serie de acontecimientos que tienen que ver, por ejemplo, con la toma de carreteras. Nosotros hemos registrado toma de carreteras, por ejemplo, carretera longitudinal de la Selva Norte, de la Sierra. Esto está afectando las vías principales por donde debe discurrir el transporte, llevando el material electoral.
En el programa Enfoque de los sábados, propuestas para construir el país que queremos, el ex viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas, destacó que de cara a la gestión de un nuevo gobierno, la tecnología y la telemedicina pueden contribuir a cerrar las brechas de infraestructura, equipamiento y personal de salud a nivel nacional. Y un mensaje para el próximo gobierno es que pueda fortalecer y eventualmente en los primeros 100 días recuperar la capacidad operativa de la red pública de salud con un énfasis muy especial en el primer nivel de atención. Lo cierto es que hoy tenemos hospitales desabastecidos, tenemos múltiples equipos que se encuentran inoperativos y tenemos una deficiencia de personal de salud de manera muy crítica en cuanto a médicos especialistas en múltiples regiones del país. Un total de 22 ciudadanos extranjeros, en su mayoría de nacionalidad venezolana, fueron detenidos por la policía al encontrarse en situación migratoria irregular, según reportaron fuentes de migraciones en la región de Lambayeque. El presidente del Comité Militar de la OTAN, Giuseppe Cabo Dragone, defendió que el aumento de la inversión en defensa debe traducirse en capacidades concretas porque el dinero solo no disuade, un día después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, volviera a reclamar la alianza a un mayor esfuerzo militar. Faltan 10 días para el inicio de la fiesta del fútbol. RPP, la radio oficial de la Copa del Mundo 2026. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.